Hola, soy Gastón Flores, guionista, escritor, editor, y hoy quería hacer un video un poco de continuación y de complemento a un video que creo que les gustó a mucha gente o les llamó la atención a mucha gente por los comentarios, que tiene que ver con bueno, cómo consigo dibujante, cómo consigo guionista. Esta gran pregunta que muchísima gente me viene haciendo desde hace mucho tiempo y que todo el mundo se pregunta cómo consigo el resto de la pareja creativa, más allá de que a veces en algunos cómics se trabaja de a 3 o de a 4 personas, generalmente somos dos. Y bueno, creo que es, como ya dije en ese video, había muchas cosas como para decir, era un video un poco eh, introductivo, ¿sí? Para hacerlo algo breve, y creo que dejé varios tips básicos, importantes, interesantes en ese sentido, pero había muchas cosas más para decir, y por ahí lo que, bueno, el chiste o el comentario que muchas veces en algunos de los comentarios dejaron fue este tema de, bueno, ¿cómo consigo dibujante y guionista? Bueno, pagando, ¿no? Bueno, sí, es una alternativa, pero es una alternativa que acá en Latinoamérica y principalmente en Argentina es prácticamente imposible, ¿sí? Esto, porque digo, bueno, se me ocurrió hacer una continuación de ese video un poco comentando esto, ¿no? De cómo es distinta la cultura de trabajo acá en Argentina que en otros países, ¿sí? Eh, las páginas de cómics, sobre todo el tema del dibujo, son bastante caras, ¿sí? Porque creo yo que la historieta engloba muchísimas, necesita de muchas capacidades de un dibujante, requiere que sepa anatomía, que sepa perspectiva, que sepa composición, que sepa, bueno, mínimamente cuestiones de letreado, tal vez no haga los letreados, pero tiene que saber dejar los espacios suficientes y en los lugares adecuados para que vayan los globos. Bueno, dependiendo de si hacen tintado o color, también tiene que saber eso. La verdad es que creo yo que la historieta es uno de los artes más completos que hay para un dibujante. Entonces, obviamente que eso no se va a pagar barato, ¿sí? Y acá en Argentina realmente es muy difícil. Puede ser que haya algún argentino que esté viviendo en el exterior o que tenga mucha plata y que pueda pagarle a un dibujante acá en Argentina un buen precio por cada página, buenas páginas, pero son casos muy raros, ¿sí? Generalmente no se hace eso. ¿Cómo era la forma de trabajo anterior? Y acá hacemos un poquito de historia para la gente que por ahí no sepa. Cuando había editoriales grandes, principalmente Columba, Ediciones Record, bueno, ahí lo que eran los editores llamaban a un guionista, digamos, guionistas y dibujantes tenían trabajo fijo en esas empresas, en esas editoriales, ya sea que trabajaran en relación de dependencia o tenían algún contrato, algún acuerdo. Bueno, tenían que trabajar todos los días, entonces los editores llamaban a un guionista, le decía, haceme un guión de tal tipo para tal revista, de tal género, de tantas páginas. El guionista completaba ese guión, se lo presentaba y si era aprobado, el editor se lo pasaba a un dibujante. Básicamente así era la forma de trabajo. Muchas veces los guionistas y dibujantes no se conocían, no se cruzaban, muchas veces también porque usaban seudónimos, entonces había una persona trabajando con 2 o 3 seudónimos, o vos no sabías si realmente esa persona era otra. Ellos por ahí sí lo sabían, pero bueno, por ahí hasta que vos terminabas, si eras nuevo y terminabas de entrar y conocer todos esos rendijas de cosas, muchas veces pasaba eso. Eh, y bueno, así se trabajaba, básicamente. Entonces cada uno era pagado por la empresa. Cuando estas empresas cierran y se funden, en determinadas, ya llegando a fines del siglo XX, y bueno, pasamos varias décadas sin tener empresas, y entonces, ¿qué es lo que se genera? Una nueva cultura de trabajo acá en Argentina en historietas. Muchos autores independientes, autores integrales que dibujan y escriben, y también pequeñas duplas que por ahí o siguen trabajando para afuera o bueno, se la rebuscan haciendo fanzines y demás, ¿sí? Entonces lo que termina siendo acá en Argentina, y creo que es un poco también lo que se terminó generando en muchos otros países de Latinoamérica, también por estas cuestiones de que muy poca gente puede pagarle a un dibujante para hacer su trabajo, lo que se fue generando es una cultura de yo me voy juntando con gente que más o menos está en la misma situación que yo y empezamos a producir proyectos que nos gustan a los dos, ¿sí? Una de las grandes cosas que me trajo la historieta a mí
como creador es el hecho de poder haber conocido muchísima gente, haber hecho a muchísimos amigos, poder entrar en una convención y saludar a un montón de gente que a lo mejor no son súper amigos, pero sí son conocidos, y a muchos con los cuales yo he trabajado o me he cruzado amablemente en comentarios. Bueno, me ha abierto un mundo muy grande de amistades y conocidos. Creo que uno de los regalos más grandes que me hizo la historieta argentina a mí, al de ponerme a trabajar dentro de este mercado, industria, bueno, que son términos que a mucha gente le parece que no, porque esto es algo mucho más artesanal, por así decirlo. Pero bueno, yo uso a veces el término mercado o industria, aunque somos algo muy chiquitito todavía. Pero bueno, ¿qué es lo que se va generando eso? Te juntás con gente, muchas veces, como comentaba en el otro video, gente que está en otra provincia, que no conoces físicamente, capaz que hasta dentro de 2 o 3 años cuando te podés cruzar en alguna convención. Y bueno, che, a ver, a vos te gusta el policial, a mí también, vamos a hacer algo. Che, a vos te gusta tal autor, yo quiero hacer algo más o menos como esto. Me gusta tales tipo de películas, quiero hacer algo parecido. Bueno, se van generando estas cuestiones de nos gusta más o menos lo mismo, y por eso es tan importante saber qué es lo que les gusta a la otra persona de esa dupla que estamos tratando de formar. Y bueno, y ahí se van generando cuestiones, ¿sí? Esto, bueno, para repetirlo un poco, es un consejo que yo recibí de Carlos Trillo, la última charla que yo tuve con él, en la última Leyendas, acá en Rosario, hubo una charla, la que yo fui muy contento, y bueno, realmente me fui muy emocionado por haber conocido, y él comentaba que, bueno, lo primero que tenías que hacer como guionista era preguntarle al dibujante qué te gusta dibujar, porque si a vos querés hacer una de vaqueros y esa persona no tiene ni idea de cómo dibujar un caballo, no le gusta, bueno, ya estás empezando a arruinar esa posible relación creativa, ¿no? Hay que encontrar los puntos en común y tratar de construir sobre eso, ¿sí? Ahí tenemos otro tip. Pero bueno, decía yo entonces que esta cuestión es como como formar una especie de mini cooperativa, como una especie de simbiosis, en donde los dos salimos ganando porque las dos personas o tres hacemos las cosas que nos gustan, ¿sí? Y bueno, y habla mucho también de esta cuestión. Vos no ganás mucho en la historieta nacional, pero también tenés mucha más libertad, porque al muchas veces poder autoeditarte o editar con editoriales independientes que no tienen un control tan firme sobre tu obra, uno gana en eso, ¿sí? Gana en libertad creativa, ¿sí? Si fueran editoriales más grandes, que se volverían muchas veces a veces conservadoras, o tendrían líneas editoriales mucho más firmes, digamos, o mucho más estrictas, y a lo mejor tu trabajo, ellos te dirían, no, cambiame esto, saca este personaje o haz esto de otra manera. Acá eso no existe porque cada uno publica lo que le sale, lo que puede, lo que se le ocurre, y por eso creo que también es una cuestión que da mucha riqueza. Si vas a encontrar, si te pones a buscar, guionistas y dibujantes que tienen ideas a veces muy locas que a lo mejor en otros mercados no se publicarían, digo yo. Y acá cuento otra anécdota que también nos pasó cuando estábamos con la revista Terminus, que había gente, una o dos veces, y no sé si tres, nos pasó que algunos dibujantes mandaban, mandaban mails a la revista preguntando cuánto pagábamos, ¿sí? No preguntando absolutamente más nada, sino cuánto pagábamos. Y nos resultaba muy chocante porque nosotros, esto era un proyecto, de nuevo, como una especie de cooperativa, todo el mundo ponía su trabajo ahí, y la idea de la revista no era sacar dinero, nunca sacamos ganancias, sino lo que se ganaba se reinvertía en otras revistas, en promoción, en hacer un vinilo para un evento, en ir a un evento, digamos. Y muchas veces nosotros tuvimos que poner plata, no muchas, pero cada tanto había que poner plata de vuelta para algo. Por suerte la revista se autofinanciaba y bueno, no hubo que volver constantemente a poner plata, pero bueno, era un proyecto para hacer más conocido. La idea de la Terminus era hacer más conocido a ese dibujante argentino que estaba publicando afuera y que acá nadie lo conocía, y que generalmente eran gente monstruosa, porque bueno, si ven la gente que publicó en la Terminus, son gente que tenía un nivel muy bueno o excelente, por lo menos en dibujos. Y bueno, los guionistas creo que también, y en líneas generales, bueno, era eso, ¿no? Dar eso, ¿no? Dar esa ventana para mostrar tu trabajo.
y nos resultaba muy chocante cómo había dibujantes que se ve, creo yo, que totalmente desligados de qué era lo que estaba pasando en la historieta argentina, porque eran dibujantes argentinos que nos preguntaban, alguna que otra vez creo que fue algún extranjero, pero principalmente eran dibujantes argentinos, que llevan al hueso a pedir plata, y obviamente le decíamos, no, acá no hay plata, te damos una o dos revistas como para reconocerte tu trabajo, o un poco más, cuando después subimos la tirada creo que ya les dábamos más revistas a los dibujantes y a los guionistas, pero no era el objetivo de la revista, y nos llamaba mucho la atención cómo había esa desconexión de gente que quería trabajar en la industria y no sabía cómo la industria cómo era la industria. Nadie pagaba, y en esa época muy pocas editoriales estaban pagando participaciones en antologías, creo que ninguna. Sí te pagaban obviamente si vos publicabas un libro entero, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema, otra cuestión. Pero bueno, tengan en cuenta eso también, por esto que digo, es muy raro que surja alguien que te quiera pagar acá en Argentina. Sí puede ser un argentino que se fue a vivir afuera, muchos dibujantes argentinos y de otros países latinoamericanos y de otros países en vías de desarrollo, lo que hacen es vivir o empezar a hacer sus primeros trabajos en base a guionistas estadounidenses que te pagan para dibujar, y obviamente como a nosotros nos conviene más el dólar, nos pueden pagar menos por un trabajo a veces excelente, cuando si tuviesen que contratar a un dibujante estadounidense le tendrían que pagar mucho más, ¿sí? Por el mismo nivel de trabajo. Por suerte acá en Argentina hay muchísimos dibujantes muy buenos, hay una escuela de dibujo que, bueno, escuela en el sentido no formal, sino de una tradición de dibujantes muy grande que se ha seguido transfiriendo y transmitiendo, y hace que haya muchos dibujantes excelentes. Guionistas lamentablemente no hay tantos, pero bueno, yo estoy tratando de difundir esto con mis clases de guión y bueno, con videos como este y demás, pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, eso hace que mucha gente de afuera quiera publicar, quiera no publicar, sino, bueno, pagarte por hacer trabajos acá, ¿sí? Pero con esto voy cerrando para, bueno, complementar, como digo, este otro video. Si estás en Argentina y si estás por ahí en Latinoamérica, déjenme su comentario si lo ven personas de otros países de Latinoamérica, qué les parece, si en su país pasa lo mismo. Pero si estás acá en Argentina y querés buscar un dibujante, un editor, un dibujante o un guionista, siguiendo los consejos que yo dejé en el otro video, tengan en cuenta eso, que lo que tienen que buscar son personas afines, que tengan más o menos los mismos gustos, las mismas cosas que quieran hacer, los mismos proyectos parecidos, y traten de no necesariamente generar una amistad, porque a lo mejor no se van a hacer amigos de esa persona, aunque es un extra, pero sí traten de generar esas situaciones de, bueno, a ver, vamos todos para el mismo lado, los dos ponemos la misma cantidad de trabajo y de esfuerzo, ¿sí? Busquen personas que tengan ganas de trabajar, porque hay personas que son excelentes dibujando, guionando, pero hacen todo último momento, tienen malas formas de trabajo, podrían dar el 200%, pero te dan el 50%. Hay mucha gente que tiene mucho talento para dibujar o para escribir, pero tiene formas de trabajo negativas, que destruyen su propio potencial. Entonces traten de alejarse de esa gente y traten de buscar gente que tenga el mismo nivel de pasión que ustedes. No necesariamente que sea excelente dibujando o escribiendo, porque bueno, justamente a lo mejor se van a tener que buscar gente que tenga más o menos el mismo nivel que ustedes, ¿sí? Difícilmente un guionista súper novato va a encontrar un dibujante que trabaja para Estados Unidos y que se va a motivar con sus guiones. Busquen gente que esté en ese mismo nivel, que tenga más o menos su edad, que tenga más o menos su misma formación, sus mismos intereses, y ahí es más probable que puedan construir esta especie de cooperativa o de relación de trabajo mucho más fuerte y duradera, y que bueno, que dé ¿cómo se llama? Resultados mucho más interesantes, ¿sí? Así que bueno, ahora sí, con esto cierro, espero que les haya servido. Obviamente si tienen más comentarios, preguntas, dudas, me las pueden dejar, y bueno, si les gustó este video, se agradece mucho que se suscriban al canal, que me dejen sus likes y que lo compartan también con otras personas a las que les pueda llegar a servir. Les mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo en otros videos. Hasta luego.